Buenos días, un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, miren ustedes, el ser humano es un ser problemático, necesariamente problemático. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos con nosotros mismos, que somos problemáticos, porque dentro de nosotros hay muchos activos, hay muchos sentimientos, hay muchos deseos, hay muchos proyectos, hay muchos tipos de vínculos, muchos tipos de relaciones, muchas necesidades, de tipo narcisista, de tipo pulsional, de muchos tipos, que hacen que nuestro interior sea un conjunto de afectos, de deseos, de necesidades, de relaciones, de vínculos, que es problemático, y es problemático darle una integración que tenga un sentido bueno. Es problemático armar todo eso. Eso además por una parte, pero por otra parte está la realidad interna, que tiene una realidad propia y aparte de nuestra realidad personal, y todo eso es problemático y difícil. El ser humano, desde que empezó a ser un ser humano, ha tenido muchos momentos, mucha evolución. Recuerden ustedes aquellos miles de años donde el ser humano fue un ser nómada. ¿Se imaginan ustedes a un clan, por ejemplo, imagínense un clan de 50 personas, que van de acá para allá, en aquellos tiempos, que el mundo estaba lleno de animales? Ahora nos hemos cargado casi todos los animales, pero entonces había animales peligrosos a puntapié por todas partes. ¿Se imagina usted a un clan de 50 personas que van, imagínese, 25 hombres y 25 mujeres, pero además entre esas hay niños, hay una mujer que está embarazada, o dos, o tres, y hay niños pequeños, y tienen que defenderse de todas las fieras, pero fieras poderosísimas, en manadas enormes. ¿Cómo vivían aquella gente? Y luego estaban los fenómenos atmosféricos, la lluvia, la nieve, el frío, el calor, el andar por lugares que no se conocían, que eran peligrosísimos. ¿Ustedes se imaginan cómo el ser humano tuvo que enfrentarse a cosas tan enormes? Por eso, nada más que pudo, se convirtió en sedentario. ¿Por qué? ¿Por qué se convirtió en sedentario? Porque mire, cuando empezó a ser sedentario es porque ya podía domesticar animales, podía tener el alimento, ya no tenía que ir a buscar alimentos, lo tenía allí, y luego además podía, empezó la agricultura, podía sembrar semillas y tenía cosechas. Entonces empezó a poder eso. Imagínense ustedes que eso debió de suceder en un periodo largo de tiempo, no es que de pronto del día a la mañana pasó de sedentario a nómada, no, seguramente hubo un periodo de transición muy largo, poco a poco, pero bueno, porque hizo eso, porque eso era una solución a ciertos problemas que había tenido en su vida. Por ejemplo, tenía más seguridad, tenía la comida un poquito más asegurada, tenía mayor protección, etcétera, etcétera. Empezó a haber una división del trabajo. Tú haces esto, yo hago lo otro, tú, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ha habido una evolución. ¿Para qué? Para liberarnos poco a poco de las dificultades de la vida, del dolor, del sufrimiento, del esfuerzo excesivo, de un trabajo agotador, pero eso todavía, por injusticia, no por otra razón. Si en este mundo no vivimos todos, porque todos somos seres humanos y tenemos la misma dignidad, en este mundo tenemos ahora recursos más que suficientes para que todos los 7.000 o no sé qué somos ahora mismo, pudiéramos vivir bien. ¿Por qué no vivimos bien? Porque nuestras organizaciones económicas, políticas, sociales, jurídicas, pedagógicas, son injustas, porque no están bien, porque hay gente que no le interesa, porque vivimos en un mercado. ¿Cómo un mercado va a poder solucionar los problemas de este mundo? ¿Cómo una organización que en Occidente al menos funciona como un mercado, comprar y vender, va a poder solucionar los problemas de este mundo? ¿No? Si eso no tiene racionalidad ninguna. Lo primero que debería tener una sociedad es una verdad racional. Por ejemplo, una verdad racional es esta: todos los seres humanos tienen la misma dignidad y ninguno puede
ser desatendido. Esa premisa debería ir, como se suele decir, a misa todos los días. Eso es inquebrantable, inalienable. Segunda verdad, un ser humano no puede tener más bienes de los normales, si otro tiene necesidad de esos bienes. Eso es otra verdad. Un ser humano no puede tener 3 viviendas mientras otro no tiene ninguna. Es que la racionalidad es todo eso. Lo demás es injusticia, desequilibrio, caos, mercado. Entonces, los seres humanos siempre han tenido angustias muy grandes, problemáticas muy grandes. Tenemos ahora mismo problemáticas muy grandes a las que hacerle frente. Pero quisiera referirme muy brevemente, a la problemática esencial de cada una de las estructuras patológicas. Mire, empezaré hablando de las neurosis. Lo voy a decir muy brevemente, porque si no este vídeo podría tener 3 horas. Otro día volveré sobre este tema. La estructura obsesiva, que no es una estructura neurótica. ¿Cuál es la angustia fundamental? Mire, el neurótico obsesivo se desarregla y se desquicia cuando no puede tener un orden. Cuando no puede construir un sistema de vida, tener una vida ordenada, controlada, meticulosa. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, hoy lo tengo. Es decir, eso es lo que al neurótico obsesivo le da calma. ¿Y por qué? Porque todo tiene una explicación, todo tiene una génesis. ¿Por qué? Porque mire, cuando al neurótico obsesivo le cambian las reglas de juego, el orden de cada día, etcétera, ¿qué ocurre? Ocurre que ese desarreglo hace que en su mente aparezca algo que ya le ocurrió en la vida, que eso ya pasó, y frente a ese desarreglo que ocurrió en su vida, sobre todo en su infancia, él construyó un sistema defensivo que tiene 2 finalidades, una, protegerse del exterior y otra, protegerse del interior. ¿De qué se protege del exterior? Del jaleo, de la bronca, del conflicto, del desamor, del desequilibrio, de la agresión, etcétera, que ya vivió en esa familia, etcétera, y que todo eso incrustó dentro de él una agresión, una rabia, una soledad, una pena, una tristeza, una culpa muy grande. Y esas 2 cosas, eso de exterior y eso del interior, ante todo eso, el neurótico obsesivo construye, muchas veces por identificación, construye una estructura así como que quiere que sea lo más hermética posible, lo más sólida posible, lo más, lo más que se mueva lo menos posible, que no se desarregle. Entonces, el neurótico quiere llevar, me levanto a tal hora, hago esto, hago lo otro, tal, todo muy reglado, todo muy pautado, todo muy controlado, todo muy repetitivo, todo muy rutinario, pero esa rutina hace que le proteja frente a lo que puede salir, a las pulsiones que hay reprimidas, pulsiones agresivas, etcétera, que hay en su interior reprimidas y que pueden fastidiarle la vida, pueden crearle mucha ansiedad, porque le crean mucha ansiedad y mucha angustia. Y ya le ponen muy nervioso y le amargan el día. Esta es la angustia del neurótico obsesivo. La angustia de la estructura histérica. ¿Cuál es la angustia central? Mire, la angustia central de la estructura histérica es que la estructura histérica tiene miedo a querer. Sí, tiene miedo a querer y a ser querida. ¿Por qué? Porque querer y ser querida implica una falta, implica reconocer de verdad que uno necesita algo. Sí, yo reconozco que necesito el amor tuyo, yo reconozco que tú necesitas el amor mío, yo no lo tengo todo, yo no soy completo, yo no lo tengo todo, yo tengo una falta, y esa falta te necesito a ti para que me ayudes a completarme. Tú me tienes que dar lo que yo necesito. Yo no soy autosuficiente, no lo soy. Y estamos
creando una sociedad de gente que cree que es autosuficiente. No somos autosuficientes, no, ni lo vamos a ser nunca. Necesitamos a los demás, y nos necesitamos para muchas cosas, pero para las cosas fundamentales lo necesitamos. Necesitamos ser escuchados y escuchar, necesitamos ser atendidos y atender, necesitamos ser queridos y querer, necesitamos ser agradecidos y que los demás agradezcan lo nuestro. Necesitamos ser mirados, sí, mirados. Decir, oye, mira Juan, reconozco que estás ahí, tienes una entidad propia, reconozco que tienes un valor, que tienes un cuerpo, que tienes, y estás ahí, y yo respeto eso. Necesitamos eso. El neurótico, la persona neurótica, histérica, sea hombre o mujer, lo que no puede aceptar es su falta. ¿Por qué? Les pondré un ejemplo. Por ejemplo, una mujer que viva con un hombre y sea histérica, es un problemón para ese hombre, por una razón. Porque sobre todo las mujeres histéricas y hombres histéricos tienen su problema a la hora de relacionarse con el otro sexo en términos de igualdad, en términos de hombre-mujer. Ahí es donde tiene el talón de Aquiles. Entonces, una persona histérica, esta mujer histérica de la que yo hablo, será una mujer que a ese hombre que busca en ella el amor, el cariño, le amargue la vida. ¿Por qué? Porque no le va a poder dar nada de eso. Va a ser una mujer fría, distante, ese va a ser su tono. Pero eso en el sentido físico, mire, le pondré un ejemplo. Un paciente me dice un día, voy con mi mujer de vacaciones, fíjese ustedes, llegamos al hotel, unas vacaciones, una semana que tenían, llegamos al hotel, y se me ocurre decirle a mi mujer, oye, hay que ver estos días, qué bien lo vamos a pasar los dos, vamos a follar aquí todo lo que podamos, vamos a pasárnoslo bien porque tenemos todo el día para nosotros. Respuesta de la mujer, ¿pero tú qué te has creído? ¿Pero qué crees? Pero le soltó un bufón que lo dejó más helado que el hielo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sintió esa mujer si su marido le estaba diciendo algo agradable? Quiero disfrutar contigo, quiero estar contigo, quiero que seamos felices, que pasemos los días. ¿Qué sintió aquella mujer para tener esa reacción? Pues ¿saben lo que sintió? Una cosa muy propia de la estructura histérica. Era como el marido dice, yo te necesito a ti, pero tú también me necesitas a mí. Tú tienes una falta y yo otra, nos necesitamos. Pero es que la histérica lo que no quiere es que le hablen de su falta. No, ella se siente... La histérica y el histérico es como si estuvieran en un escenario y son los protagonistas de la obra. El histérico y la histérica siempre quieren ser las protagonistas, por eso son muy teatrales, y además son gente que así exteriormente, su porte exterior, son gente brillante, son gente así que parece que lo dominan todo. Pero rascas un poco detrás de eso y te encuentras a personas así como les estoy diciendo. Por tanto, esa es la angustia fundamental de la estructura histérica. Los hombres histéricos intentan compensar más su histeria con conquistas laborales, materiales, de trabajo, de éxito, de ese tipo. Y las mujeres lo intentan compensar más, lo intentan más compensar con su físico. Son personas que se arreglan mucho, son personas que necesitan a los demás para componer en ese momento, sí, allí en la calle, ese escenario, esa obra, y ellas hablan allí, se sienten, es que tal, y que igual, no sé qué, y se sienten muy satisfechas de ser así la protagonista de esa pequeña obra que está realizando en ese momento. Pero ojo, porque las personas, la estructura histérica, han tenido también en su infancia un problema grave. Por eso necesitan tanto compensar eso que está en su inconsciente con esa especie de el teatro de la vida en el que yo soy la protagonista y hay brillo y tengo poder y en su mente y en su estructura interior se sienten así como la crema de la crema, la crema de la crema, ¿no? Esto es un poco la estructura histérica. Esto podía decir muchas cosas de esto, pero vamos a ir adelante. La estructura fóbica, o también se llama la histeria de angustia. ¿Cuál es la angustia esencial de la estructura histérica? La angustia esencial es que la fóbica o el fóbico proyectan
en la realidad externa, desplazan y proyectan en la realidad interna sus angustias, su problemática interior. Entonces, lo que era un problema interno se convierte en un problema externo. Por ejemplo, el otro día, una paciente me dice, está haciéndose una casa de obra nueva, tiene que ir a unos grandes almacenes a elegir el suelo, los azulejos, tal y cual. ¿Sabe usted lo que le pasó? Que llegó allí a aquella gran lugar de espacios tan grandes, porque fue a un lugar a las afueras de una ciudad que tenía una gran superficie, que era enorme, y nada más que entrar, le entró una angustia que no pudo hacer nada. ¿A qué se debe esa angustia? Si ella iba a una cosa como elegir unos azulejos, o ver unas puertas, o ver... ¿Por qué la angustia? ¿Por qué la angustia? Porque proyectó en esa gran superficie algo suyo. ¿Y qué fue lo que proyectó? Proyectó su impotencia. Su impotencia. Llegó allí y todo su poder se derribó, porque nada más que vio que habían 50 clases de azulejos, 50 clases de no sé qué, 50 clases de puertas, 50 clases de no sé qué, y vio aquel espacio tan grande, allí se sintió más sola que la una, y empezó a darle una ansiedad que casi se marea allí, que casi se cae al suelo. ¿Por qué? Porque todo su poder que había creado en su mente se le vino abajo en un instante, y volvió a ser esclava de su inconsciente, de lo que ya había almacenado en su inconsciente, que era, pues eso, que esta persona había vivido, su madre, por ejemplo, era una mujer, ¿cómo le diría yo? A ver, hay una palabra por ahí, una pánfila, era una mujer que no tenía que no tenía poder para nada, no podía tener para nada, ella odiaba a su madre, la odiaba así literalmente, odiaba que fuera tan poca cosa, que tuviera tan poco brillo, que tuviera tan poco poder personal, que fuera una casi nada, odiaba a su madre. Y ella cuando se encuentra allí no quiere ser como su madre, y aquel lugar le está haciendo sentirse como su madre, un espacio tan grande, con tantas cosas, con tanto que elegir, le estaba haciendo sentirse como su madre. Y entró en pánico. ¿Por qué? Porque proyectó, desplazó y proyectó en ese lugar todo el problema, los afectos, las representaciones de su problema interior. Bueno, esto es lo de la fóbica. Pasemos a la estructura borderline. La estructura límite. ¿Qué le pasa a la estructura límite? Les pasa lo siguiente. A ver si se me alivia un poquito la garganta. Mire, les pasa lo siguiente. Las estructuras límite han tenido un problema fundamental en su vida. Y es que en una primera etapa de su vida ha habido un auténtico lío en su familia, en su entorno, que los ha vuelto medio locos. Y no han podido construir un yo, con una cohesión lo suficientemente para poder abordar el mundo, para poder hacerse con las cosas del mundo. Y entonces, todo ese lío que hay dentro de ellos, cuando digo lío de sentimientos, lío de deseos, lío de emociones, lío de impulsos, lío de cosas que quiero pero no puedo, lío de cosas que, etcétera, todo ese lío hizo que su yo no pudiera desarrollarse. Sí, tienen un yo, pero un yo muy desvalido. Entonces siempre son esclavos de todo ese tipo de emociones, que pueden ser emociones agresivas, emociones depresivas, impulsos de rabia, impulsos de culpa, impulsos sexuales, impulsos de tal, pero todo eso como hay como un avispero,
como un jaleo dentro de ellos que no pueden dominar. Y eso les lleva a una infelicidad grande, porque también piensen ustedes que una persona que tiene todo eso no ha tenido muy poquito amor, ha tenido muy poca protección, ha tenido muy poco cariño, ha tenido muy poco ambiente de seguridad, se ha sentido muy desamparada, muy sola, y entonces todo eso ha hecho que en ella haya un montón de sentimientos de todo tipo, y con un yo tan raquítico, pues es esclava de todo eso. Y luego también, aquí habría que hablar también del problema de las identificaciones, de cómo esa persona ha tenido unas ciertas identificaciones, por ejemplo, imagínense una persona que se ha identificado con un padre o con una madre que ha sido muy poderoso, pero en el sentido patológico, Entonces, miel sobre hijuelas, como se suele decir, ¿no? Esto es el problema central de la estructura borderline. Este es el problema central. En síntesis, sobre esto podríamos estar hablando aquí, podríamos hacer un curso. Bien, la estructura psicótica. ¿Qué pasa con la estructura psicótica? La estructura psicótica lo que hace es crear una realidad inventada por él que pone y proyecta sobre la realidad objetiva. No sobre la realidad objetiva externa, sino sobre su propia realidad objetiva. Sí, entonces, una persona que es muy débil puede sentirse Napoleón Bonaparte. Por ejemplo, mire, un caso. Un señor me dice que una vecina suya le habla y le dice que está enamorada de él y que él para ella es muy importante tal y cual. Esto es un delirio. ¿Saben ustedes ese delirio que base tenía? Ninguna. No había ninguna persona. No existía esa persona. No existía. No es que existía tal y cual. No, es que ni siquiera existía. Pero él lo vivía como que estaba allí, como que le hablaba, como que cuando salía al balcón de su casa o a la parte, no era un deslunado, esta persona le hablaba y él escuchaba lo que ella decía. Y entonces, pues, todo eso él creaba. Frente a esa sensación de olvido y profunda soledad que siente el psicótico, él tenía que crear una realidad que de alguna forma le sacara de esa angustia. Entonces era crear alguien que le quería, que le hablaba, que le identificaba, que le decía, mira, estás ahí, yo te quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un ejemplo. Pero es que voy a completar más este ejemplo. En este mismo señor, este señor llegó un día en ese delirio que pensó, porque su delirio fue derivando, pensó que esta persona estaba enfadada con él. Y entonces pensó que su familia estaba en contra de él. Pero es que pensó además que la familia esta era una familia gitana, y él le dio a la palabra gitana un sentido muy agresivo. Entonces, cuando él bajaba en el ascensor, tenía miedo, si bajaba con alguien, de que ese fuera miembro de esa familia y que le fueran a agredir. Cuando iba por la calle también. O sea que el delirio, la sustitución de la realidad objetiva por una realidad intrapsíquica proyectada afuera, fue intensificándose y haciéndose más amplia. Más amplia. Este mismo señor era el que creía que una presentadora de televisión hablaba con él y le decía que quería verlo, que a ver cuándo se veían, que le gustaba mucho, que tal, que cual. Evidentemente, ninguna presentadora de televisión se interesaba por él, en absoluto. Y eso que este señor tenía muy buena presencia, y físicamente era un portento físico, pero claro, no había ninguna presentadora de televisión que se interesara por él. Era un delirio creado por él. ¿Para qué? Pues para compensar toda la falta de amor, de dignidad, de atención, de seguridad. Pero esto no como la estructura borderline, porque la estructura borderline todavía ve la realidad, aunque con deformaciones, con una serie de cosas, pero no, aquí hay la creación de una auténtica realidad
creada por la mente frente a la realidad objetiva. O sea, es esto que le he dicho muchas veces en otros vídeos. Un paciente psicótico puede, por ejemplo, ir por la calle y pelearse con alguien porque cree que ese señor le está mirando y que le está diciendo: eres un mierda, no sirves para nada, tal cual. Entonces, este paciente, y estoy hablando de cosas reales, le dice al otro: oye, ¿pero tú qué te has querido? ¿Qué me estás diciendo? Pero mira qué te voy a dar. Bueno, pues esto, a este señor del que le estoy hablando, le ha pasado varias veces. Y el otro, que es el que está allí, se queda alucinado como diciendo: pero este señor, ¿qué me está diciendo si yo ni siquiera lo he mirado? Y se queda pasmado. Pero incluso a veces ha habido peleas, porque claro, este señor ha intentado pegarle al otro y el otro se ha tenido que defender, ¿no? O sea que esta es un poco la angustia del psicótico. El psicótico sufre porque no puede vivir en esta realidad, tiene que inventar una realidad alternativa para poder... Porque todos los sistemas defensivos, ya lo dice la palabra, se defienden de algo. ¿De qué? De algo que es negativo, de algo que es malo, de algo que es angustioso, de algo que es ansioso, de algo que es violento, agresivo, ansioso, que le ofrece soledad, etc. Entonces, la defensa psicológica son defensas por eso, porque se defienden frente a algo. En este caso, si el psicótico tiene que crear una realidad así, que se enamoran de él, que le hablan por la televisión, etc., por sentido común, ¿qué pueden pensar ustedes? ¿De qué puede defenderse? Pues de todo lo contrario, de todo lo que está en el lado opuesto de eso. Si yo pienso que esa persona, esa presentadora de televisión me habla y me quiere y me dice y tal, y me dice: oye, a ver cuándo vienes, que vamos a ver qué tal y cuál, ¿qué es lo que estoy creando? Pues sentirme acompañado, sentirme querido, sentirme que soy alguien, y frente a eso, ¿qué es lo que siento? Que no soy nada, que soy una mierda, que no valgo para nada, que me han tratado como un... Y en realidad a este señor Rex Sobredo le trataron así, vamos, recibió más palos con una estera, cuando era niño. Esta es la angustia de la estructura psicótica. Y así podíamos seguir hablando, por ejemplo, de la... A ver si lo digo... de los pacientes, los pacientes de las personas que son muy antisociales. Las personas que son muy antisociales, ¿por qué son tan antisociales? Cuando ustedes ven por ahí gente que dice: han roto esto, ¿qué les habrá hecho esto? Una papelera, un contenedor, han rayado un cristal, lo han roto, cuando van por la calle, y dice: ¿qué les habrá hecho? El otro día mismo hay en un bar de aquí, vi que estaba un cristal, pero una luna de cristal, ¿no? Rajada completamente, hasta que la han cambiado. Eso lo hizo alguien por la noche. Alguien que pasó le pegó un trastazo con algo que llevaba en la mano muy contundente y rajó toda la luna, que les habrá costado por lo menos la luna nueva 500 euros. Bueno, pues, ¿por qué lo hizo? Porque descargó la rabia y la frustración que lleva dentro en ese hecho. ¿Y por qué? Porque lo que destruye simboliza el orden, el poder, la ley, y esa persona ha tenido problemas con todo eso y por tanto eso le hace sentirse agresivo y lo quiere destruir. Entonces, las personalidades psicopáticas tienen un comportamiento violento contra todo aquello que es la ley, el orden, la sociedad, lo que para ellos simboliza aquello que les ha maltratado, les ha humillado, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, muchas veces no se entiende el comportamiento de la estructura psicopática porque no tiene una base real. Es decir, ¿y usted por qué rompe el cristal? Si usted no tiene nada en contra ni con los dueños de este bar, ni ha entrado aquí nunca, ni le han hecho nada, ni siquiera le han mirado ni le han mirado la cara. No, porque ese cristal y este establecimiento simboliza lo que les estoy diciendo. Y yo no estoy luchando contra el cristal, estoy luchando, le pego el trastazo porque le estoy trazando aquello que simboliza ese cristal, que es la autoridad, el orden, la ley, lo que me manda, lo que me ordena, y lo que yo le tengo una rabia enorme por eso, porque todo eso conmigo me ha hecho mucho daño y me ha jodido mucho. Y esa es la estructura psicopática. Pues vean ustedes como cada estructura tiene una angustia, hay una angustia central, no todos somos iguales. Depende de cómo se ha construido. Nuestra personalidad es una construcción y depende, lo mismo que hay edificios distintos, todos son edificios, pero todos son distintos, ¿no? Pues cada estructura de personalidad es un conjunto de elementos
que se han articulado de una determinada manera debido a una serie de causas, y esa articulación nos da como resultado o una estructura o un edificio muy bueno, muy sólido, con unos buenos cimientos, con una buena distribución de las habitaciones, de los tabiques, de la cocina, tal y cual. O entras a otro edificio y dices tú, vaya mierda, este edificio, pues si esto parece estar más loco que una cabra. ¡Buah! Menudo pasillo han hecho aquí, pero este pasillo, ¿para qué? Si hubiera estado mejor así, o asado, o de esta manera, o de otra, ¿no? Pues esto, señores, es un poco lo que ocurre con nuestra personalidad, que hemos podido crear, construir, a base del exterior y del interior, una cosa loca o una cosa sana. Y por eso podemos ser seres locos o seres sanos. Esta es la cosa. Bueno, pues nada más, gracias.